Voy a saludar al doctor. Llegó Mario Alonso Puig. Qué lindo. Bueno, Sofi, contestá. ¿Querés que lo diga adelante, Mario Alonso Puig? Me parece muchísimo. Después vamos a seguir. Pero el doctor tiene mucho humor. Mirá, como hice muchas notas con el doctor Mario Alonso Puig, hoy vamos a hacer una grupal porque está muy bueno. El doctor, ¿cómo le va, doctor? Muy bien. Nos vimos en Madrid en enero. Escuchate esto, nos vimos. El doctor Mario Alonso Puig es médico, cirujano, fellow, no sé qué, Harvard, pero es un speaker allá hace varios años, ¿no, doctor? Sí, muchos. De la vida, del cerebro, de todo realmente, y muy impresionante cómo le está yendo con respecto a eso, ¿no? Y estuvimos en Madrid, en la calle Gran Vía, tomando algo en el hotel que daba a la calle. Yo estaba ahí con él, 3 personas entraron a sacarse una foto con el doctor que lo conocen de las redes. Bueno, y también unas que se hicieron fotos contigo. Algún argentino, pero digo... ¿Unos cuantos? Pero, ¿entendés? Yo digo, claro, es como... Es espectacular. ¿Cómo estás, Mario? Muy contento de estar ¿Presentaste aquí. el libro en la feria? Sí. ¿Y hoy te volvés ya? Hoy me vuelvo a Madrid ya. Sí. No llegué a llevarte a comer, nada. Bueno, pero bueno, estoy aquí con todos vosotros. Muchas gracias, me hace muchísima ilusión. Bueno, ¿cómo te fue en la feria? Muy bien. Cariñosísimas las personas, una experiencia preciosa. La primera vez que iba a la feria de Buenos Aires y me ha parecido espectacular. Bien. Mi vieja me acaba de mandar un mensaje y me pone, muero por el doctor. Sí, me puse un poco incómodo. Sí. Tuve la suerte de presentarlo en el, ahora se llama, ¿cómo se llama? Espacio Libertad, ¿cómo se llama? El Palacio. El Palacio Libertad. Sí, el SSK, que el ex SSK. El Correo Central, boludo. Sí, divino, el auditorio lleno. ¿Cuánto nombre tiene? Subí a presentarlo porque estaban todos locos, claro, y se había hecho tarde. Un par de miradas me putearon porque como diciendo, dale, flaco, andate que quiero ver al doctor. Bueno, listo, acá lo tiene el doctor, pero hay mucha devoción. Bueno, para tu mamá y para varios. Bueno, este libro siempre estás hablando de alguna transformación para estar mejor, ¿no? Sí. En un punto se trata de eso, para vivir mejor, para ser más sabio, para pasarla mejor. Yo creo que cuando uno lee un libro, espera de ese libro algunas cosas. Lo mínimo, que sea entretenido. Y lo que muchas veces esperamos con ilusión es que nos ayude a mejorar determinados aspectos de nuestra vida, sea temas de salud física, temas de relaciones, de bienestar, de prosperidad, y por eso me hace muchísima ilusión compartir lo que a lo largo ya de varias décadas he ido viendo, que nos ayuda a mejorar la salud física, que nos ayuda a tener más alegría, más serenidad, más confianza, que nos ayuda también a aumentar nuestra prosperidad, a mejorar las relaciones. No ha sido un camino fácil, han sido muchos años investigando, profundizando, para entender por qué a veces nos hacemos la vida tan difícil, a nosotros mismos y a los demás. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir desde el agradecimiento y nos es tan fácil vivir desde la queja? ¿Por qué nos es tan fácil ver lo que nos falta y no todo lo que hemos conseguido? ¿Por qué nos es tan fácil ver lo que nos separa y no lo que nos une? Entonces, este camino ha sido un camino difícil, empezó hace muchos años en la medicina, luego ha seguido estudiando distintos aspectos de la psicología profunda, y al final, pues lo que quiero es, con mis libros, es ofrecer una propuesta para mejorar nuestra calidad de vida, para tener mayor bienestar emocional. Y eso es posible, porque son ya muchos años y veo cómo las personas se acercan, como se han acercado aquí en Buenos Aires con todo ese cariño, esa generosidad, para contarnos cómo pues la lectura de uno de los libros, o escuchar uno de los podcasts o lo que fuera, realmente ha tenido un impacto en su salud física, en su bienestar, incluso en su prosperidad. Entonces no estamos hablando de, como dicen los ingleses, de un wishful thinking, ojalá. Es una realidad, lo que pasa es que hay que ponerse a ello. Hay que laburar, hay que trabajar. Claro. No es mágico, digamos. Claro, no es mágico. El resultado sí parece mágico, pero el proceso no es mágico. Bien, ¿querés arrancar, Dito? Sí, yo el gran desafío, vos ya tenés mucha experiencia, pero ahora Grego lo sabe por YouTube, no sé, yo consumo mucho de intentar la vida sana y todo lo que es, pero hay... A Diego le cuento al doctor, Diego es deportista, se retiró este año del tenis profesional, pero del tenis profesional. Predico un poco seguramente lo que dice todo el libro y me encanta, y llegó a top 10 los del tenis, libros doctor. que leo justamente son hablando de este tipo de cuestiones, pero lo que me pasa es que, claro, el algoritmo, por ejemplo, a mí me tira hoy tanta información
que es ilimitada y hasta peligrosa. Yo me encuentro todos los días con gente que me pongo a hablar o me pregunta cómo hacíamos tal cosa, cuál otra, y claro, tienen un montón de información que hay que tomar esta vitamina y la gente se compra 300 vitaminas un día y después que hace yoga y Porque después lo deja ve, el yoga y porque se va a Pilates y después de Pilates hay que correr hacer los 10.000 pasos, los 12.000, hay tanto, es un quilombo de información como decimos nosotros que al final es todo bueno, es todo malo. ¿Cómo haces para administrar? Bueno, yo creo, Diego, eso? que tienes un punto muy importante. Es decir, hoy hay tal bombardeo de información que es muy fácil no solo saturarte mentalmente, lo cual produce angustias, como si entras en un restaurante, te ponen una carta y es interminable y al final no sabes qué pedir y le miras al camarero y dices, oiga, recomiéndeme usted, porque es que yo estoy perdido, ¿no? Pero es que además de eso sucede que hay muchas personas que no tienen un conocimiento profundo, pero hablan como si lo tuvieran. Entonces todavía generan más tensión. La única forma para mí, lo que a mí me ha servido a lo largo de los años, es ir a las fuentes fiables. Yo siempre he ido a la investigación. ¿Qué se está investigando en nutrición en los centros más avanzados del mundo? ¿Qué están haciendo los deportistas de élite como tú para estar en buena forma? ¿Qué hace una persona que ha alcanzado los 90 años de edad y está en buena salud física? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha comido? ¿Qué ejercicio ha hecho? Porque o tú buscas esas fuentes fiables o efectivamente la cantidad de información, muchas veces contradictoria, que es lo que genera esa ansiedad. Uno te dice A y el otro te dice J. Claro. No me podría ser ¿El A. huevo trae colesterol o es bueno? Claro, ¿O entonces, qué hago? Que el ayuno, que los pasos, que no, hace fuerza, que esto, toma Yo le quiero preguntar al doctor para empezar a abrir esta charla algo que es por ahí el ABC que creo que el doctor nos puede ayudar y es para pasarla bien en la vida. Para pasarla bien, para ser feliz, para estar relajados. ¿Cuánto depende de mí y cuánto de un contexto de afuera? Es decir, por un lado está la situación económica personal, que no es lo mismo para cualquiera. Por un lado, el mundo es un lugar que está bastante hostil. Pero ¿cuánto puedo hacer yo para cambiar ciertos hábitos o para digerir la que me toca? O porque hay gente que no tiene nada y es feliz y gente que es millonaria y la pasa realmente mal. ¿Cuánto depende de nuestro cerebro y por qué? Es muy, tu pregunta, Andy, es compleja de responder con mucha precisión. Yo voy a hacer un abordaje que ojalá tenga sentido. Lo primero que tenemos que entender es que lo que nos sucede a nosotros y lo que sucede fuera están conectados. Es decir, no es yo tengo estas circunstancias tan malas, pues me tengo que aguantar. Es la comprensión profunda de que tú puedes influir en lo que te pasa. Esto que lo llevan diciendo escritores, místicos, filósofos desde hace siglos, pasó desapercibido hasta que una serie de físicos, por ejemplo Wolfgang Pauli, ganador del Premio Nobel de Física en 1945, Albert Einstein, David Bohm, empezaron a decir que la separación que vemos entre lo interior y lo exterior, porque nos lo muestran los sentidos, es una pura ilusión de la mente, no real. ¿Por qué digo esto? Porque todos podemos tener la tentación de caer en una sensación de impotencia, desesperanza, cuando vemos que el entorno no es un entorno adecuado. Si nosotros somos conscientes de que la manera en la que nos relacionamos con ese entorno puede marcar un impacto no solo en nosotros, sino en el entorno, recuperamos una capacidad de elegir que quien se siente víctima no considera que esté a su alcance. Entonces, ¿cuánto influye el entorno? Inevitablemente, indudablemente influye. ¿Qué es lo que más influye? Y pondré un ejemplo. Lo que más influye es la persona. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de una de las circunstancias más difíciles que han vivido ciertos o una serie de seres humanos. Estamos en el Tercer Reich, estamos en los campos de concentración nazis. Un psiquiatra austriaco, Viktor Frankl, de origen judío, por su etnia es condenado a estar en varios campos de concentración. Él estaba haciendo su tesis doctoral intentando averiguar si había precisamente algo más fuerte que el exterior que permitiera al ser humano
ser libre incluso en las peores circunstancias. Por dentro. Él lo estaba haciendo como Hizo el libro. como libro, su tesis de investigación. Sí. Y entonces la Gestapo le localiza, su mujer le abre el forro de la chaqueta y le introduce los papeles que había escrito sobre su tesis doctoral. Entonces le llevan a Auschwitz, en Polonia, le hacen un cacheo, encuentran la tesis, los papeles, ¿esto qué es? Y los queman, ¿no? Entonces este hombre se dedica a observar y empieza a observar que en medio de esas circunstancias tan duras, tan absolutamente incomprensibles, hay algunos de los prisioneros, compañeros suyos, que de alguna manera exhiben una capacidad de transitar por esa crueldad con un aplomo, con una serenidad, con una alegría que él no entiende. Entonces se pone a investigar y al final descubre algo que se convierte en la tercera escuela vienesa de psicoterapia. La primera es Ralph Freud, la segunda Sadler, la tercera Viktor Frankl. Descubre la gran diferencia. La gran diferencia está en una pregunta. Aquellos que se hunden ante los rigores extremos del campo se hacen la siguiente pregunta: ¿qué espero yo de la vida? Y la respuesta es nada. ¿Qué voy a esperar de la vida? Vas a morir. Espero que voy a morir. Los otros se hacen una pregunta diferente. ¿Qué espera la vida de mí? La vida de mí espera que yo salga y que cuente esto para que nunca más vuelva a suceder. La vida espera de mí que yo mantenga la ilusión y la serenidad a pesar de las adversidades. Curiosamente, él observa que las personas que tienen esta mentalidad sobreviven físicamente mejor que aquellos que caen en la desesperanza. Claro, en aquella época Viktor Frankl no sabía que ya había laboratorios de investigación en los Estados Unidos que estaban demostrando que tu forma de pensar y de sentir afecta al funcionamiento de tu sistema de defensa, de tu sistema inmune. Aquellas personas que eran capaces de mantener la serenidad y la confianza en medio de la oscuridad, en medio de la desesperanza, activaban su sistema inmune. Sus glóbulos blancos, sus linfocitos, sus macrófagos, sus células dendríticas eran mucho más agresivas. Y todos desnutridos casi. Igual, o sea, totalmente esqueléticos. Pero aquellos que caían en la desesperanza, el sistema inmune también caía. Entonces, el más mínimo catarro, la más mínima cosa, cuando estaban en tal situación de debilidad, caía, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Pero pará, doctor, hoy como médico, vos que te formaste en Harvard, en Estados Unidos, viste 10 años en Boston, ¿cuál es la explicación? Porque hoy con la neurociencia vos lo podés explicar, todo eso que él dijo intuitivamente o en el campo se dio cuenta de eso. ¿Por qué si mentalmente yo tengo como algo que digo... yo tengo que hacer esto, lo voy a lograr, ¿cuál es la explicación desde el cerebro de cómo se conecta el sistema inmune con un pensamiento? Sí. No estuve tanto tiempo en Harvard, ya me hubiera gustado, pero bueno, estuve Para mí, cada año que te entrevisto le agrego 2 más. Sí, pero bueno, fue una época maravillosa, he ido muchas veces allí. Vamos a ver, la explicación es muy fácil de entender. Cuando yo pienso que hay esperanza en medio de la oscuridad, aunque no la vea, porque claro, la oscuridad. Cuando yo pienso que hay esperanza, activo unos mapas que los ha estudiado muy bien el profesor Antonio Damasio, catedrático de neurociencias en Los Ángeles, que se llaman los mapas de los sentimientos. Ya no es simplemente un pensamiento, ya empiezo a sentir que hay salida de esa oscuridad. Hay una diferencia entre pensarlo y empezar a sentirlo. Pero los mapas de los sentimientos, que son fundamentalmente lo que se llama la ínsula de Ryle y el cíngulo anterior, tienen una conexión directa con el cuerpo. Y le dicen al cuerpo, literalmente, con un lenguaje encriptado, claro, genera las hormonas, los cambios bioquímicos para que este cuerpo experimente la esperanza. Suben los niveles de serotonina, suben los niveles de dopamina, bajan los niveles de la hormona de la desesperanza, del estrés crónico, que es el cortisol. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya tienes un pensamiento, un sentimiento y un cuerpo alineados. Claro, un cuerpo que no cae en la desesperanza es un cuerpo que tiene que activar las defensas para no morir. Y sabemos perfectamente, porque además yo he visto incluso las prolongaciones nerviosas sobre las células, sabemos que empiezan a llegar mensajes al ejército que tenemos, el sistema inmune, diciendo: ataca todo aquello que sea agresivo contra el organismo. ¿Qué quiere decir? Que es como, si usáramos una metáfora, como un trocito de madera que está en medio de un mar revuelto, pero el trocito de madera no se hunde.
no se hunde. ¿Y yo me puedo mentir a mí mismo? No es que te mientas. Sí, pero si yo estoy y creo que me voy a morir, yo me puedo decir, bueno, voy a salir, voy a como mentirme para que el sistema lo active igual, o el sistema sabe la verdad. El cerebro no reconoce si es mentira o verdad o no. Primero, es así. claro, es lo que dice Diego, es decir, primero, fíjate que no es del todo una mentira, porque ¿quién de nosotros no ha experimentado que en momentos de profunda desesperanza y en momentos de profunda oscuridad de repente ha aparecido la luz? ¿O no? Sí. Esto ha sucedido. Luego, no es que estemos mintiendo. Estamos hablando de algo improbable, pero no de algo imposible. Es improbable que una persona, solo a través de su pensamiento, pueda movilizar determinados recursos en momentos de dificultad. Pero no es imposible. ¿Cómo sabemos que no es imposible? Porque se ha demostrado que es posible. Porque se ha visto que personas en situaciones límite, como el que he puesto de Víctor Frankl, o muchos otros que se han estudiado en montones de lugares, cuando consiguen abrirse a la posibilidad de que lo imposible pueda hacerse posible, pasan cosas que se pueden verificar científicamente. ¿Esto nos da una garantía de éxito? No, aumenta las posibilidades de éxito. Está bien. Doctor, tengo una consulta. Estamos hablando todo del entorno de lo que sucede por fuera. Bueno, en este caso, en un caso límite, como puede ser el Holocausto. ¿Qué pasa con lo que te sucede por dentro? Porque siento que en una situación complicada, intentar o poder llegar a pensar, mentirse o sentirlo de verdad, de que hay algo de esperanza, puede suceder en cuanto gozamos de una salud mental buena. ¿Se entiende lo que voy? Digo, porque cuando uno está deprimido, o con, no sé, yo he tenido ataques de ansiedad, cuando está en ciertas situaciones, no hay nada que uno esté manejando. ¿Se entiende lo que voy? Como que hay algo que te toma tu cabeza por completo y que no hay nada que vos puedas decidir ahí. Esa es como para alentarse a algo bueno. Esa es muy buena reflexión, porque para que tú tengas esa capacidad de cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de sentir y lo que sucede en tu cuerpo, efectivamente tienes que tener todavía un poquito de gobierno sobre tus acciones. Entonces, yo en uno de mis libros, Reinventarse, tu segunda oportunidad, puse una frase que en realidad es una pregunta, y hay mucha gente que me ha dicho que le ha ayudado. Hay gente que me ha dicho que ha salido de una depresión leyendo ese libro. Yeah. ¿Cómo es posible? Porque fíjate la pregunta tan sencilla: ¿cuál es el paso más pequeñito que te atreves a dar? En el momento en el que una persona empieza a actuar, el momento en que una persona empieza a tomar acción, se da cuenta de que lo que realmente la está bloqueando muchas veces no es el mundo exterior, sino el mundo interior. Exacto. Ahora, dicho eso, hay personas que pueden encontrarse en una situación tan oscura que lo que no tienen que tener ningún miedo es de pedir ayuda. Claro. O sea, pedir... A mí me gustaría encontrar un ser humano, no importa lo listo que sea, los premios que haya ganado, si ha ganado el premio Nobel o ha ganado la distinción más grande del mundo mundial, que te pueda decir auténticamente que nunca ha necesitado ayuda. Claro. No lo vamos a encontrar. Pero nos da vergüenza pedir ayuda. Porque sí, a mí me cuesta mucho, por ejemplo. Claro, porque no tenemos esa especie de programa metido en la cabeza de que pedir ayuda implica ser blando, ser débil. Y la gente que pide ayuda muestra un enorme coraje, muestra unas ganas de salir adelante, muestra que está dispuesta a seguir intentándolo y simplemente que necesita un hombro que se ponga a su lado. Entonces, lejos de transmitir la idea de que es de blandos pedir ayuda, es de gente fuerte. ¿Qué pasa todos lo necesitamos. ¿Qué pasa, doctor, con la gente que no tiene red? O sea, que no tiene a quién pedirle ayuda, o que se siente sola, quizás la tiene y no la ve, no sé. Bueno, voy a hablar de algo que sé que para algunas personas va a ser conflictivo lo que voy a decir, pero yo así lo he visto y lo he vivido. Que pidan ayuda a Dios, que pidan ayuda al universo, a quien quieran, como quieran llamarlo, porque es la experiencia que tenemos personalmente y con muchas personas con las que hemos estado, que en un momento determinado dicen, no puedo más, no sé si hay algo allí, quizás sí, quizás no, no sé si es Dios, si es el universo, si es el campo acásico, el campo cuántico, por favor ayúdame. Cuando el ser humano en sus momentos más duros es radicalmente humilde, pasan cosas. ¿Pero que pasan cosas a nivel cerebral? Pasan cosas en tu entorno, de repente aparece una persona, no sabes de dónde, que te dice, oiga, ¿le puedo echar una mano? De repente te encuentras con alguien que te echa una sonrisa y no sabes por qué tiene un impacto. O te encuentras con un libro.
Mira, yo me acuerdo... Sí, que vuelve a lo que dijiste vos recién, de realmente abrirse a querer pedir ayuda. Que capaz eso es lo difícil. Cuando uno se abre, claro, esa persona puede llegar a aparecer. puerta. ¿Y quién ha también dicho? cuando recibiste muchas piñas, se te va haciendo más difícil capaz Sí, pedir ayuda. obvio, O sea, si obvio. otras veces lo intentaste y no te fue bien... ¿Qué ibas a decir del libro? En una ocasión, bueno, mi padre falleció, una enfermedad muy dura, muy dolorosa para todos, y un año después, mi madre, que había estado perfectamente bien, enfermó, le tuvieron que hacer una cirugía de extrema urgencia, estaba en la UBI del hospital, en la misma cama donde había fallecido mi padre, y a mí realmente me produjo un dolor aquello verdaderamente, y en un momento pues me abrí a pedir ayuda, en el sentido de que, bueno, yo además era la referencia de mis hermanos, al ser único médico, todos me llamaban, ¿cómo está mamá?, no sé qué, tal cual, y me puse a caminar por la calle, y vi una librería abierta. Es muy raro encontrar una librería abierta a las 10:30 de la noche. Bueno, yo entré y me encontré un libro que se titulaba Cuando todo se derrumba. Simplemente ver ese título me devolvió la serenidad, la calma y la paz. ¿Casualidad? Ya lo dudo. ¿Causalidad? Más probable. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no pensemos que la única ayuda te puede venir por el mundo tangible. Hay algo que trasciende nuestra lógica y nuestra razón, cada uno que le ponga el nombre que quiera. Hay algo que puede ser de una ayuda absolutamente increíble. Pero vos como científico me decís, ¿qué es? Yo te digo, ¿qué es, Mario? Estamos tomando un café. ¿Quién te ha digo, dicho- ¿pero qué es? Andy, ¿quién ha dicho que la ciencia tenga la última palabra? Yo he estado con personas que, pues, con estos contenidos han mejorado de enfermedades. Pues se les ha curado una diabetes o la hipertensión arterial que tenían se ha controlado. Y dices tú, no sé cómo ha sucedido, no es Claro. científico. Lo importante es que ha sucedido. Que la ciencia todavía no sabe cómo sucede. ¿Y cuando uno se enferma también es por la cabeza o las enfermedades son las Pues mira, enfermedades? aproximadamente, según un estudio que se publicó hace años en la Universidad de Harvard, el 80% de las enfermedades tienen como uno de los factores causantes temas emocionales. Yo cuando leí tu libro de la meditación, Tómate un respiro, sí. acá tu papá me dice, yo no me dejo ayudar. Me escribe tu papá. Ah, sí, no, es terrible. O sea, Una que cosa viene de insoportable. familia. Cuando leí tu libro, hablaba de algo que estaba muy bueno, que era que explica un poco eso, ¿no? Que cuando uno está con el estrés, con la angustia, con ese cortisol, yo por lo menos lo entendí así, hay algo concreto que es, no me acuerdo ahora cómo se llama, porque hay muchos temas científicos, biológicos y médicos, pero lo que rodea a las células, ¿cómo Sí. se llamaba? La membrana. La membrana, lo que, digamos, eso se ve lastimado con las hormonas, con el Se hace cortisol, permeable, con el ¿no? estrés. Y entonces, claro, ahí se empiezan a joder las células. O sea, estaba buenísimo porque lo entendí científicamente, algo que no es nada más, y estás angustiado, te puedes enfermar. Es una explicación concreta de por qué te enfermas o por qué Lo el que pasa sistema adentro, en el inmunológico. interior. Exacto, cuando él dice el sistema inmunológico, vos lo podés activar creyendo en algo positivo, algo, y tu cerebro en algún lugar se conecta y te cuidas las Qué células. guacho el cuerpo, ¿no? Porque igual cuando estás mal, te lo hace Claro. sentir al toque. Y cuando estás bien, pasa más desapercibido Y todo. sí. Claro, porque lo que tú comentas fue uno de los grandes descubrimientos en biología. O sea, nosotros tenemos el ADN, que digamos es el mapa de instrucciones para construir proteínas en el cuerpo, en el núcleo de la célula. Entonces se pensaba que el núcleo era el cerebro de la célula. Y no es verdad. El cerebro de la célula es la membrana. La membrana está en contacto con lo que sucede alrededor, con los mediadores químicos, y desde la membrana se dan órdenes al núcleo. ¿Para qué? Para que unos genes se expresen o unos genes no se expresen. Esas órdenes tienen mucho que ver, como describió maravillosamente la científica norteamericana Candice Pert, con las moléculas de la emoción. ¿Qué tipo de moléculas van? ¿Qué tipo de sustancias están entrando ahí? ¿Son moléculas de una persona que mantiene el ánimo, que mantiene la ilusión, que mantiene la esperanza, o son moléculas de aquella persona que ha tirado la toalla? Porque son moléculas radicalmente distintas. Por ejemplo, el cortisol. El cortisol, que es una hormona necesaria, sin cortisol no se puede vivir, cuando se libera de forma constante, bloquea varios de los
defensores naturales, los linfocitos CD4, los CD8, los NK, etc. Con lo cual pasa una bacteria y el linfocito le dice que te vaya bien por la vida, cuando lo que tenía que hacer es comérsela. Pero si tú tienes otro tipo de cortisol, de hormonas en la sangre y cae el cortisol, la bacteria es inmediatamente fagocitada por un glóbulo blanco. Entonces, esa es la diferencia. Claro, nosotros seguimos atrapados al paradigma cartesiano del siglo XVII que separaba a Cartesio el mundo mental del mundo físico. Y están unidos completamente. Están absolutamente unidos, como la palma y el dorso en mi mano. Son dos cosas distintas, pero muevo la palma y se tiene que mover el dorso. Entonces, claro, hoy en día entender que tu situación de ánimo afecta directamente a tu salud es fundamental. Claro. Porque siempre puedes encontrar cosas ilusionantes en la vida. Bien, y yo te quería preguntar y después dejo a ver que pregunte otro. Estamos leyendo mucho últimamente y hay documentales y cosas sobre la microbiota, sobre ese, ¿no? Y vos sos el primero que habló sobre el cerebro, la famosa entrevista que hicimos hace como más de 10 años sobre el cerebro que tiene la panza. Es un poco tu especialidad. Esto de la microbiota tiene que ver con lo que comemos, que también nos afecta directamente la salud. ¿Vos cuando empezaste a estudiar como gastroenterólogo no se sabía? No sabía. El gran mérito de la importancia del tubo digestivo como segundo cerebro hay que dársela al profesor Gershon de la Universidad de Columbia, que fue el que lo descubrió. Entonces, dentro del aparato digestivo, que es hueco, existe un grupo de bacterias, virus, hongos, etcétera. En su conjunto se llama la microbiota. La microbiota, a pesar de no formar intrínsecamente o parte del cuerpo, es como si fuera un órgano, porque produce 500.000 de moléculas y está organizando cosas que pasan en el cerebro, cosas que pasan en el corazón, cosas que pasan en el sistema inmune. Entonces, dentro de la microbiota hay dos grandes grupos de bacterias. Los que podríamos llamar los malos, aunque hacen algunas cosas buenas, como la producción de vitamina K, y los buenos. Los malos se llaman firmicutes y los malos se llaman firmicutes y los buenos bacteroidetes. ¿Qué ocurre con la población? Que tiene que estar equilibrada. Si yo soy una persona que tomo mucho azúcar, si soy una persona que como mucha grasa saturada, suben los firmicutes y bajan los bacteroidetes. ¿Y qué pasa con eso? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se produce lo que se llama intestino permeable. El intestino no debería dejar pasar a la sangre productos tóxicos, pero se hacen una especie de agujeritos, para que nos entendamos, por los que pasan productos tóxicos. ¿Qué ocurre cuando estos productos tóxicos entran en el organismo? Que el 80% del ejército que tenemos, del sistema inmune, no está dando vueltas por la sangre, está en el aparato digestivo. Y de repente es una señal de alarma, ha entrado el enemigo, y claro, está el 80% del ejército ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a lanzar lo que se llama citoquinas inflamatorias, que son unas sustancias muy tóxicas, empiezan a mandar señales por el cuerpo, y claro que se cargan a la bacteria, pero empiezan a cargarse células del cuerpo. Claro. Por ejemplo, muchísimos problemas de ansiedad y de depresión que se consideraban que eran debidos a problemas de los neurotransmisores, que si la caída de la serotonina, de lo que fuera, etcétera, etcétera, hoy en día se está viendo que son inflamaciones del cerebro debidas a un exceso de agresividad por parte del sistema inmune, porque se ha producido un intestino entró mucho permeable, azúcar o mucha grasa. Porque entra sobre todo una cosa que es lo que más preocupa al cuerpo, que es la lipoproteína bacteriana. Las paredes de la bacteria tienen una sustancia muy tóxica y cuando entran en la sangre dan una sensación de alarma, o mandan un mensaje de alarma inmediatamente al sistema inmune. Por eso estamos viendo tantos trastornos autoinmunes. Por eso hoy el autismo se considera un trastorno autoinmune. Por eso tiene que ver el autismo. Uno dice, tiene que ver con lo que comieron los padres. Vos decís, ¿qué tiene que ver? No, más que lo que comieron los padres, tiene que ver con lo que muchas veces entra por el aparato digestivo y no lo sabemos. Okay. Y por ejemplo, dentro del cerebro hay una célula, es preciosa, se llama la microglia, la descubrió don Pío del Río Ortega, discípulo de Cajal, que lo que hace la microglia es, digamos, quitar los escombros que hay en el tejido cerebral. Algo se ha muerto, una neurona se ha muerto, se la come. Hay un producto tóxico, se lo come. Pero cuando se produce esta alteración, la microglia cambia de signo y empieza a atacar neuronas, produciendo destrucción neuronal. Por eso es tan importante lo que comemos. ¿Qué es lo que necesitan los bacteroidetes para estar bien? Fibra. Nosotros tendríamos que comer unos 50 gramos de fibra al día. Muchísimas personas ¿Qué comen tiene menos fibra?
pues los vegetales, las frutas, etcétera, eso tiene fibra. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos hecho totalmente adictos al azúcar y a la grasa saturada. Nadie dice que no puedas tomar postres o que te puedas tomar un buen chuletón, pero tienes que tener ojo con la cantidad de grasa y la cantidad de azúcar. Por lo menos compénsalo con vegetales, compénsalo con frutas que no tengan un alto índice glucémico para que no suba mucho el azúcar. Fíjate, yo hace poco estuve con una oncóloga que es muy reconocida a nivel mundial y me dijo, Mario, en los próximos 10 años el 20% de los cánceres van a entrar por el tubo digestivo. O sea, no que vayan a ser del tubo digestivo, que va a ser un cáncer estómago. Sí, pero que van por ahí. Van a entrar porque al producir esa reacción, producen también activación de genes que favorecen las mutaciones. Entonces, claro, ¿qué quiere decir? Pero lo que es impresionante es que hace 2500 años, 25 siglos, el padre de la medicina Hipócrates, el creador de la escuela de Epidauro, dijo que las enfermedades entraban por el aparato digestivo. Y no lo escuchamos. Y no le hicimos ni caso. Haz de lo que comes tu mayor medicina. No, bueno, pero la industria generó también productos que son adictivos, que nadie los puede evitar. Pero cambia mucho. En ese sentido, sí, el cuerpo, cuando uno le da herramientas un poco más sanas, vos hiciste una transformación en el último tiempo que la mostraste un poco. No fuera de joda, con el tema del boxeo, de la pelea que hicieron y eso, empezaste a cuidarte, a comer mejor y el cuerpo lo siente muchísimo la diferencia. Pero más allá del cuerpo, ¿sentiste? Sí, obvio, no, me sentía mejor yo. Mentalmente. Todo. Eso fue el anteaño pasado. El año pasado fue el rebote de todo eso y me volví a romper todo, básicamente. Dejaste de escabiar, te levantaron el programa. ¿Qué? Exactamente, pero claro, no puedo no caviar. Sí. Pero siguiendo un poquito lo que dice Diego, haciendo una pregunta, volvemos a esto de, estás hablando de la importancia de lo que nos metemos, de qué comemos y demás, y de vuelta a esta cuestión de, está re mal lo que voy a decir, pero creo que nos pasa a todo el mundo, terminamos teniendo nutricionistas por TikTok, como que hay una cuestión de, yo estuve haciendo ayuno y me vi re lindo, llegué a Punta del Este con abdominales, todo, después me dijeron, yo tengo hernia de hiato, hablando de que vos sos, estás metido en ese universo, y me dijeron, no, boludo, es terrible para vos que vos no comas durante 14 o durante 16 horas. Todas cuestiones que me voy enterando por... Claro, pero está bien lo que dijiste. Vos por TikTok viste y dijiste, ahora hago ayuno intermitente. Exacto. Y no es lo mismo ir con un profesional, con un nutricionista. Es lo que sumándole a eso, uno te dice que no comas fruta porque tiene azúcar, que el índice glucémico, y el otro la verdura. Entonces digo, claro, vamos a poner una edad, los menores de 30, 40 años, que tenemos el teléfono todo el día en la mano, ese nivel de información es peligroso, porque esta parte está muy generalizada, no profundiza. No, pero no es lo mismo que si vos vas a consultar a un doctor te va a hacer un análisis de sangre, en base a eso ve, ¿no? Es como... Pero nadie hace eso, es como tendría que ser, pero digo, nadie hace eso. Bueno, claro, sí. Porque en el fondo también estamos esperando que alguien venga y nos diga lo que tenemos que hacer. Sí. O sea, es eso, me parece. O sea, el otro día lo charlábamos con Sofía, este efecto medio exagerado y medio en joda de repente me cruzo con un TikTok que me dice que tengo que perseguir mis sueños a toda costa. Y después me cruzo con otro que dice que tengo que aprender a bajarme y a renunciar. Y después lo otro es que te sientas conforme con lo que sos. Claro. Entonces va cambiando el pensamiento según el contenido que te cruza. Claro, siento que se fue armando una subjetividad. Estamos todo el tiempo esperando que venga alguien, un papá más grande, a decir no, porque también hiciste dependiente de un teléfono que te dice... Está también, lleno de gente diciéndote lo que tenés que hacer. Claro, pero el algoritmo de teléfono está hecho para que se haga adictivo, ¿no, doctor? Claro. Por eso, y por otro lado, qué sé yo, no sé, yo lo conocía al doctor por un libro físico cuando vino a presentarlo. No, pero ahora es verdad que así como está el doctor, hay muchos que, no sé, yo veo lo que dice el doctor y después voy y lo pongo en el mío. ¿Saben lo que hay que hacer? Entonces doy la versión sin estudiar medicina, sin haber ido a Harvard, sin haber sido cirujano, gastrointestinal, digo, más o menos lo que leí en el libro, doctor. Entonces digo, chicos, lo que hay que hacer es esto y esto y esto. Y me hago influencer, pero ya no con la misma seriedad de que él... Obvio. ¿no? Pero técnicamente hablando, hay ciertos ítems básicos que uno puede decir, bueno, actividad física, fruta, vegetales, comer esto más que lo otro. Y digo, eso sí puede generar... que te lo diga, o sea, eso ya lo sabes. Yo no sé si la gente lo sabe. Si comes sano, escuchemos. Física, medio a ver, doctor, ¿qué decide todo lo que te dijimos? Yo creo que este apasionante debate muestra la complejidad que se respira, y es cierto, sobre todo en el campo de la nutrición. Yo he estado en foros, no para hablar de nutrición, pero había 4 nutricionistas, 2 de ellos médicos y 2 de ellos pues que habían trabajado esto. Y las opiniones eran absolutamente contrarias. Eso. Claro. O sea, no un poco diferentes, eran contrarias. Entonces, yo por eso, por ejemplo, cuando hablo de nutrición, yo digo, ¿qué dice la Escuela de Salud Pública de Harvard? ¿Qué dice el Instituto de Biología Molecular de Oviedo? ¿Qué dicen todos estos sitios donde realmente se hace una investigación seria? Pues te dicen esto. ¿Tiene sentido o no tiene sentido?
claro que tiene sentido. Si te están diciendo, si sabemos perfectamente que los bacteroidetes necesitan fibra, tiene sentido que metas fibra. Pero también tienes mucha razón, Diego, por ejemplo, en el tema de la fruta. El tema de la fruta es un tema bastante controvertido. ¿Por qué? Porque la fruta hoy en día es una fruta muy dulce, porque es lo que nos resulta agradable. Nos hemos hecho un paladar a lo dulce y a lo salado. Y cuando no es dulce y no es salado, no nos gusta. Entonces, por eso hay que tener ojo con el índice glicémico. Es decir, ¿Pero tanta azúcar tiene una fruta? La cantidad de azúcar. Puede tener mucha. Por ejemplo, es mucho mejor tomarte una naranja que tiene su fibra que tomarte el zumo de naranja. Ahora, hay que reconocer que tomarse el zumo de naranja es muy rico y que cuesta no hacerlo, pero produce grandes picos de azúcar. Claro que sí. Ahora es mejor el pico de azúcar de una uva que de un chocolate. Claro. ¿Qué sé yo? De hecho, la organización... Bueno, el chocolate, cuando es un chocolate bastante oscuro, es bastante... Hay muchos estudios que dicen que es bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, aunque obviamente es controvertida en muchas cosas, cuando habla de la cantidad de azúcar que se puede tomar, no considera que haya que sumar el azúcar que proviene de la fruta. De la fruta. Desde mi punto de vista sí hay que sumarlo y hay que contarlo, ¿sabes? Lo que pasa es que la fruta tiene fibra, tiene oligoelementos, tiene vitaminas y en principio si es una fruta que ha sido cuidada racionalmente no tiene productos de estos... No está modificada, digamos. Extraños que vemos, ¿sabes? Esto que como se dice, modificada genéticamente, ¿no? Te hago una pregunta, Mario. Si tuvieras que resumir después de todo lo que estudiaste en tu carrera, todo lo que viste en el consultorio, en los hospitales y lo que venís difundiendo en los últimos años, si tuviera que decirme... Mirá, te digo, para mí, para ser feliz y vivir bien, dale bola a estas 5 cosas. Las tenés claras, ¿no? Sí, pues vamos a ver cómo resumo las 5. Lo primero, asegúrate de tener vínculos afectivos. Asegúrate. Me gustó, no me lo esperaba. Cuida a tus amigos, cuida a tus familiares. Cuida tus relaciones, pero no por lo que puedas sacar de ellas, sino porque es algo que te ensancha el alma. Y se ha demostrado en montones de estudios el impacto que tiene en la salud. Primero eso. En segundo lugar, vive desde la gratitud. Es muy fácil vivir desde la queja. Vive desde la gratitud. ¿Qué quiere decir? Que te fijes más en lo que has alcanzado que en lo que no has logrado. Que te fijes más en lo que tienes que en lo que te falta. Que te fijes más en aquellas cosas que funcionan en tu vida que en las que no funcionan en tu vida. Para que cuando te acuestes, en lugar de acostarte desde la queja, te acuestes desde la gratitud. ¿Eso cambia algo? Bueno, hay estudios, sobre todo en la clínica Mayo, las mejores del mundo, que muestran que hacer un ejercicio de gratitud, 3-4 cosas antes de acostarse, y cuando te has despertado antes de ponerte tomarte tu café o lo que sea, mejoran el metabolismo del azúcar. Con lo cual, si una persona tiene una diabetes, mejora la hipertensión arterial, mejora el funcionamiento del sistema inmune. O sea, está clarísimo. ¿Pero por qué? ¿Por el cerebro? ¿Algo cerebro activa? Por una razón. Porque cuando tú generas gratitud, estás llevando el foco a cosas que funcionan en tu vida. Y eso favorece la activación de un sistema, se llama sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el encargado de proteger el cuerpo. Cuando uno está en la queja, cuando uno está en el enfado, cuando uno está en la frustración, cuando uno está en la desesperanza, activa el sistema nervioso simpático, el otro. Y el sistema nervioso simpático es muy útil para escapar de un depredador, para cruzar con cuidado una calle, para si ves una persona que te mira raro, a lo mejor cambiarte de acera. Ese que pone alerta. Eso es, pero no para estar constantemente activado, que es lo que produce la liberación de cortisol. Entonces, eso es el siguiente elemento. El cuarto elemento, importantísimo, hacer ejercicio físico. Mira que lo repetimos, mira que nos cuesta, me cuesta incluso a mí. El sedentarismo está asociado con un montón de problemas, incluido cuadros de ansiedad y de depresión. Y en quinto lugar, yo recomendaría muchísimo los paseos por la naturaleza. Cuando uno pasea por la naturaleza pasa algo extraordinario. Hace poco estaba leyendo temas muy interesantes sobre la conexión de pueblos originarios con la naturaleza. Eran capaces de tener un lenguaje con la naturaleza, se sentían parte de la naturaleza. No veían la naturaleza como una simple despensa para sacar cosas. Entonces ese pasear por la naturaleza yo creo que ayuda muchísimo. Me has dado 5 cosas, no digo que sean las 5 más importantes, son las que
a mí desde luego me mueven muchísimo. Bien. Impresiona lo difíciles que son, ¿no? Porque parecen como obviedades. Sí. Pero yo pensaba. lo que Pará, hablabas ¿dijo de- las 5? Sí, 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 con sí, eso. Sí, dijo las 5. Claudio, presta atención. Dijo las 5. Yo pensaba en la tercera, creo que fue esto de agradecer antes de irte a dormir, básicamente. Y en general hacemos todo lo contrario, no de mala gente, digamos, sino porque uno se va a dormir y piensa en lo que tiene que hacer el día siguiente, las cosas que lo aquejan, las preocupaciones que tiene, no llega esto, no llega. Y en general, casi, por no hablo por mí por ahí, uno se va a dormir en la preocupación o en el estrés. Y hay tanto por agradecer y uno no tiene ese ejercicio. Y creo que Tiene mucho está bueno. sentido lo que dices y muchas personas me dicen, si es que tiene sentido, pero ¿por qué me cuesta tanto? Nos cuesta tanto por el condicionamiento mental tan enorme que tenemos. Porque nuestra atención se va a cosas que no nos dan realmente valor. Por ejemplo, irte a dormir, enfocándote en lo que te ha salido mal durante el día, tiene el siguiente efecto. Hay una fase del sueño que se llama la fase REM, movimiento rápido de los ojos, que es una absoluta psicoterapia emocional. Cuando una persona se acuesta en la queja, esa psicoterapia emocional que todos necesitamos porque hemos tenido nuestras cositas durante el día, no se produce. Cuando una persona dice, vaya día más difícil que he tenido, aún así he aguantado hasta el final. Y te das la enhorabuena. Gracias por mantener el tipo a pesar de lo difícil. Gracias por intentarte. ¿Cuál? Esa psicoterapia emocional sí funciona. Y empiezan a mejorar cosas que de otra manera no mejoran. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos desaprender. Esa es la cuestión. O sea, más que aprender, necesitamos desaprender cosas. Yo me acuerdo una vez que tuve yo esquío normal, pero en una ocasión, en una de las pistas de esquí en España, tuve un instructor que era muy bueno. Y entonces me hizo darme cuenta de por qué no avanzaba. Porque había incorporado movimientos automáticos con los que me sentía muy cómodo porque eran muy familiares, pero no me permitían manejarme bien si había una placa de hielo. Entonces, claro, cuando empezó a enseñármelo, yo estaba... Tuviste que desaprender los que Claro, conocías. estaba muy incómodo porque mi cuerpo quería volver a lo anterior, pero solamente cuando mi cabeza era la que decía, Mario, lo correcto es como te está enseñando, al final conseguí incorporarlo. Claro. Y es muy interesante el paso porque es primero ser consciente de tu incompetencia. Yo me di cuenta de mi incompetencia, no lo sabía porque para mí era familiar. Entonces, reconoces que eres incompetente y a partir de ese momento tienes que ser competente, hacer lo que este esquiador, este profesor te decía, pero conscientemente tienes que poner foco. Igual es muy incómodo, Mario. Yo fui a una clase de tenis y me dijo, no, es que agarraras mal el mango ya para arrancar. Claro. Entonces ya desde ahí ya me complicó todo, porque yo estaba para aprender, pero sí, lo que me costó, pero claro, cambia. Hay que desaprender, es más difícil que aprender, porque si vos estás de cero, aprendés, pero primero para aprender y teniendo que desaprender es muy complicado. Sofía Martínez Mateos. Sí, yo te quiero preguntar si vos hace mucho tiempo estás metido en este mundo, si crees que algo cambió desde que arrancaste en cuanto a los problemas que encontrás en la humanidad y también si hay diferencias en cuanto a los distintos países o a todos nos pasa un poco lo mismo. Muy buenas. Es una grandísima pregunta. Vamos a ver, yo creo que los problemas siguen estando con contextos diferentes. Creo que hoy, a pesar de los horrores que vemos, estamos mucho mejor que en la época medieval, francamente. Creo que nos hemos acostumbrado a las cosas buenas. Creo que hay una mayor apertura de conciencia a la hora de explorar estas cosas. Yo, por ejemplo, cuando empecé a enseñar meditación en España hace 25 años aproximadamente, me miraban raro. Hoy no te puedes imaginar el interés que suscita y las personalidades que quieren saber de esto. Esto jamás me había ocurrido antes, era algo como extraño. Antes nunca me llamaban de una empresa para hablar del bienestar de la gente. Me hablaban para pedirme que les asesorara para aumentar la eficiencia de los equipos, para aumentar la creatividad, para aumentar el espíritu emprendedor. Yo colaba como podía temas de bienestar. Hoy fundamentalmente me llaman para temas de bienestar en la empresa. Es decir, sí hay algo que está cambiando y por eso yo creo que aunque veamos cosas que son muy oscuras, hay muchos motivos para mantener la fe y la esperanza.
¿Y es igual en todos los países, crees? Buena pregunta. Yo he estado, de momento he estado en 38 países, entonces yo voy a decir lo que he visto. Yo creo que en algunos países hay una mayor apertura a estos conceptos. Acá un montón, ¿o no? Porque dicen Aquí- que la cantidad de gente que se analiza es... Aquí muchísima. También los quilombos que tenemos son más grandes. También. Aquí hay muchísima. En Europa, bastante. En Asia hay mucho interés. Lo que pasa es que la cultura tampoco hace tan fácil el poderlo expresar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí hay diferencias. Lo que yo he visto en todos los países que he estado hasta ahora es expresado de una forma más clara o menos un enorme interés por estos temas. Porque a todos nos afectan. Claro. Estamos hablando del doctor Mario Alonso Puig, que se vuelve a... Te tocó el apagón acá, ¿no? No estabas allá. Me tocó en Colombia, en la Feria del Libro de Bogotá. Una locura eso también que... Tranquilo, si te quedas hasta el verano acá, te va a tocar de vuelta. No, sí, pero... Sí, un lloran, poco, ese paño de un día de apagón tuvieron, un dale. poco lo miramos como diciendo, bueno, también a ellos también le pasan cosas, acá no es todo acá el apagón, ¿no? Pero no sabían qué hacer. Nosotros Claro. estamos tan entrenados a que puede pasar cualquier cosa Doctor, que sí. todos mis amigos que viven a España decían, no, acá la gente no sabía qué hacer, estaba desesperada y nosotros estamos acostumbrados a apagón con 40 grados. Pero Tengo bueno, otra atención, pregunta. otra pregunta de Sofía Martínez. El libro que estás presentando se llama El Camino del Despertar y está, por lo que poco que leí, aparece la palabra esencia, ¿viste? Como la esencia de cada uno. ¿Existe eso como tal, la esencia de cada uno? Sin duda. ¿Y de qué manera uno puede hacer el ejercicio de buscarla y de conectar con eso? Porque a veces siento que, con lo que mencionaban antes de tanta información o el día a día, del lío de querer ir resolviendo muchas veces las cosas que uno tiene, cada vez se queda más lejos de esa esencia y cómo poder conectar. Haces preguntas profundas. Ay, bueno, gracias. Es espectacular. Gracias, chicos. Haces preguntas muy profundas. La dejó para el final, la Y es ese- Sofi. Todo volvió, se preguntaron ustedes. No, la mentira. la esencia no es lo que tienes, la esencia es lo que eres. Entonces, la esencia es lo más profundo del ser humano y tú conectas con la esencia, en mi experiencia, de la siguiente manera. Primero, a través del silencio. A través del silencio, las prácticas del silencio, puedes entrar en contacto, de hecho entras en contacto, con algo que te llena de gozo, te llena de claridad, te llena de paz interior. En segundo lugar, entras en contacto con tu esencia cuando buscas hacer algo exclusivamente para ayudar a otra persona, sin pretender sacar nada de ello. Cuando tú ves que una persona está sufriendo y aunque sea de una manera sencilla, tienes un gesto de ánimo, una palabra de afecto, una mirada apreciativa, ahí entras en contacto con tu esencia. Entras en contacto con tu esencia a través de la oración y no tienes por qué formar parte de ninguna religión establecida. Oración, apertura al misterio, conectar con algo que te trasciende y sencillamente buscar, pedir ayuda, pedir asesoramiento. En cuarto lugar, conectas con tu esencia paseando por la naturaleza. Yo he tenido experiencias muy profundas, muy sorprendentes y absolutamente inesperadas paseando por la naturaleza. Así conectas con tu esencia. Entonces, lo normal sería que estuviéramos a todas horas conectados con nuestra esencia. Pero como ahora lo que más nos importa no es ser, sino tener, pues llegamos a pensar que eso ni siquiera existe. La naturaleza depende de la persona. Por ejemplo, A mí me vuelve loco. Flor me Me dice, lleva a yo otro necesito ver un poco de naturaleza y yo puedo estar en el balcón, en el departamento, en la ciudad, pero hay mucha gente que le pasa. Sol Lillero, nuestra productora, leyó el libro también y me manda preguntas y prefiero que las haga ella, sí. Aprovecha Hola. tu momento con el doctor Mario Alonso Puig. Además, Hola a es todos. una eminencia el doctor. Hola, Es Mario. amigo, es una eminencia. Te vas a tomar un café con el doctor. Oye, ¿tú quieres maní? Es una cerveza. Y ya sentí que Todo es elevado, todo aprendí es elevado. algo. El chabón no me dijo nada. Me preguntó si quería cerveza, si quería, pero te lo dice con esa voz y ese Ay, qué lenguaje. gracioso. Qué gracioso. Sí, el porte ayuda. ¿Quieres otra cerveza? Y yo digo, me está queriendo decir algo. Es un Sí, reel. boludo, Renuncio, sí. está bien, listo. Para mí es un reel. Me está diciendo que Me renuncie mudo a mi- mañana. Voy a renunciar a mi laburo y me voy a vivir mi vida. No, boludo, si quieres otra cerveza, es el doctor. Es así el doctor. Es la épica del doctor. Igual, antes de que me olvide, antes de que te vayas, quiero que hables sobre, a mí me falta mucho, me acordé de la charla que diste en el CSK
Sobre la postura es re importante, estoy muy lejos de eso. Sí, Sol, una pregunta y después le pido conteste eso. El libro empieza hablando un poco sobre la diferencia de la persona y el personaje, y en relación a lo que veníamos hablando, una pregunta que me surgía es ¿cómo influye la percepción en nuestra realidad emocional? Porque muchas veces hay una gran desconexión sobre cómo nosotros nos vemos a cómo nos ve el resto. Y el libro hace mucho hincapié y brinda muchas herramientas desde este lado, así que lo quería dejar pasar. Bueno, yo utilizo aquí una nomenclatura propia, aunque acudo al gran médico Jung, por ejemplo, cuando hablo de los arquetipos, él define persona diferente a como lo defino yo, él lo define en base a como lo definían los griegos, que era máscara. Yo hablo del personaje como si fuera el personaje de una película. Yo estoy actuando en una película, soy el personaje, pero también soy el actor. ¿Qué ocurriría si yo me olvidara de que soy el actor y creyera que soy el personaje? Que estoy condenado a vivir como el personaje toda mi vida. Entonces, una de las cosas que yo quiero distinguir es precisamente eso, ¿no? Tú no eres el personaje, tú eres la persona. ¿Por qué esto tiene tanta importancia? Voy a decir algo que va a suponer probablemente sorpresa. Cuando yo estudié la asignatura de psiquiatría en la Facultad de Medicina, textos muy contrastados, hubo una lección que a mí me impactó mucho, que tenía que ver con las personalidades múltiples. Bueno, todos hemos oído hablar, es una persona que tiene personalidad múltiple, etc. Pero no sé si hemos caído en la cuenta de lo que realmente significa eso. ¿Por qué? Porque había una persona que tenía personalidades distintas. En una de las personalidades veía perfectamente. Con la otra necesitaba gafas. Pero esto no es lo más impactante. En una de las personalidades era diabético. En la otra no era diabético. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que determinadas personalidades, determinados personajes de la película, podrían estar asociados a enfermedades. Y si tú cambias el personaje que estás interpretando, porque como actor, como actriz, te reconoces como guionista y escribes una nueva página en tu historia, pueden desaparecer enfermedades. Yo tengo testimonios personales de asistentes a conferencias o lectores que tenían una diabetes, han empezado a cambiar aspectos de su personalidad y el endocrinólogo no entiende cómo es posible que el azúcar se controle ahora. O una mujer joven con un problema de hipertensión arterial brutal, que la cardióloga dijo, voy a ir a uno de estos cursos para ver qué es lo que pasa, porque no entiendo cómo ella ahora tiene una tensión arterial que empieza a acercarse a la normalidad. Entonces, por eso yo insisto tanto en que si el personaje de la película que estamos viviendo no nos satisface, somos guionistas, somos creadores de una nueva historia. Bien. Nadie dice que sea fácil. No importa la edad. No importa la edad. La neuroplasticidad, la formación de nuevas conexiones en el cerebro, de nuevas neuronas, se ha demostrado que es algo que dura toda la vida. Andy, tiene todo el sentido del mundo. El órgano que nos tiene que ayudar a adaptarnos, que es el cerebro humano. Fijaros cómo ha cambiado nuestro contexto en los últimos 10 años. Cómo la naturaleza en su inteligencia va a hacer que ese cerebro no se pueda adaptar. No tiene sentido. Claro. Que no se adapte un brazo igual, que no se adapte un riñón igual, pero que no se adapte el órgano de la adaptación que es el cerebro no tiene sentido. Entonces, claro, se ha visto que independientemente de la edad eso sucede. Por ejemplo, hay gente que cree que es muy mayor para aprender un idioma. Y yo he conocido personas que han dicho no al inglés porque es imposible, porque ya soy muy mayor y porque han oído a alguien que le ha dicho, tú eres ya muy mayor para aprender. Han escuchado la neuroplasticidad y me han dicho, Mario, escuché la neuroplasticidad, cuando hablabas de la neuroplasticidad, que el primero que la intuyó fue don Santiago Ramón y Cajal, y ya empiezo a hablar en inglés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayor parte de las limitaciones no nos las presenta la realidad. Exactamente, Andy. Son condicionamientos mentales, creencias disfuncionales. Sí, distorsiones. Distorsiones. Bien. Bueno, doctor Paray, ¿la postura? Porque, la postura. Uy, qué mal estoy con la postura. postura. Estoy lejos, Estoy lejos. La postura
vamos a ver, cuando uno pasa por la Facultad de Medicina, que son 6 años, por lo menos cuando yo pasé, nadie te decía que la postura tuviera importancia. Hasta que empiezan a salir algunos artículos que asocian la postura con cambios en la bioquímica del cuerpo. Y uno se da cuenta de que hay determinadas posturas que favorecen la liberación de cortisol en la sangre, la hormona del miedo, la hormona del estrés crónico. Y hay otras posturas que hacen que se desplome el cortisol. Cuando uno deja caer los hombros, cuando uno arruga la cara, cuando uno desploma el cuerpo, hay 2 mapas en el cerebro que antes he mencionado, el cíngulo anterior y la ínsula raíz, que están leyendo la postura y dicen: postura de persona derrotada, generemos las hormonas, los neurotransmisores que corresponden con esa postura. Y entonces empiezas a sentirte deprimido, cuando lo único que hiciste inicialmente fue dejar que el cuerpo se desplomara. Y esto, por ejemplo, se ha aplicado en personas con depresión clínica. En el momento en el que empiezan a tomar una posición, pecho de palomo, hombros atrás y hacia abajo, mirada al frente, empiezan a sentirse mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que lamentablemente algunas de estas personas se han familiarizado con sentirse mal y entonces vuelven a lo conocido. Claro. ¿No pasa parecido con la sonrisa, dicen? La sonrisa Incluso también. cuando estás triste te dicen, pero vas sonriendo y después te... No quiero caer en el caso clínico más Sí, conocido. Hoy sí, sí. dije, no, se lo voy a preguntar. Andy le ha dado fama mundial a Margarita, pero efectivamente Margarita fue una mujer que simplemente sonriendo, incluso sin sentirlo, eliminó un dolor de estómago que llevaba 3 años en tratamiento sin ningún éxito en 10 días. Mira. Porque había un neurocirujano. Ahí va, sí, sonriendo. todo el pecho día, de palomo, estaba duro papá. de algo, chabón. Pecho de palomo. Había un neurocirujano en Canadá, uno de los mejores neurocirujanos de la historia, el profesor Wilder Penfield, que operaba a pacientes despiertos porque eran de ataques epilépticos. Entonces tienes que saber qué zona es la que produce la descarga. Entonces anestesias lo que es el cuero cabelludo, la calota, y luego el cerebro, como no tiene sensibilidad, tú vas con unos pulsos eléctricos hasta que dices, sí, esto es lo que me pasa cuando empiezo a estar mal. Y entonces él dibujó perfectamente el mapa de representación del cuerpo en el cerebro. Se llama homúnculo de Penfield, en honor a él. Homúnculo porque parece un ser humano, pero muy raro. Y lo que tiene una representación alucinante es la cara. Las piernas y los pies una cosa chiquitita, las manos mucho, el tronco muy poco. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro está leyendo constantemente qué pasa en tu cara. Y si tu cara es una cara de pocos amigos, una cara amargada, Harry, el cerebro lo está leyendo. Pero si tú expresas una sonrisa, aunque no la sientas, consigues engañar al cerebro. o sea, hay que por eso Sonreír. Por eso Pampita está bien, boludo. ¿entendés? Para sonreír. Claro, y está así, pecho de palomo. Bueno, doctor, es un placer como siempre. Qué cantidad de información, cantidad de gente que nombró. Sí. Decime 3 de los que nombraron. Es un placer como siempre escucharte y además a mí me parece que está buenísimo escuchar, ir a tus charlas, leer. Mucha gente en el chat preguntaba, ¿con qué libro empiezo del doctor, de los que tenés? Depende del momento de cada persona, pero yo creo que cualquier libro con el que empiece, yo creo que le va a gustar, le va a ayudar y posiblemente le conduzca a otros libros. Bien, bien. Y si nos quieren mandar mensajes al 11 68 61 1043. 11 68 61 1043. Sí. Pero a mí lo que me queda es, viste, si tuvieras que hacer una conclusión, hay mucho de la gente que es negativa todo el tiempo quejándote. Es malo para tu cuerpo, no hablamos, jugamos como personas, que es malo si vos estás como más optimista o dale, aunque tengas que forzarlo y estás derecho y sonriendo, es más probable que las cosas te empiecen a salir y que te sientas mejor. Pasito a pasito, sin sentirte culpable por no poderlo hacer a todas horas, sin hiperexigencia, apoyándote, pasito a pasito. Bien. Perfecto, pasito, Y pasito. Suavecito. Y va quedando, y va quedando. Bueno, doctor, ¿cuándo volvés de vuelta? No sabemos, ¿no? Pues ya tengo ¿A dónde te vas? ya tengo Ya ganas de tenés todo volver. el año, ¿no? Todo el año Sí. marcado tenés, Sí. dando charlas. Sí. No puedo creer, ¿no extrañás el quirófano, los pacientes? No. Esta es otra forma, Andy, de hacer medicina. Sí, seguro que sí. Es otra forma. Y no, y es más masivo. Bueno, doctor, es un placer como siempre, ¿eh? Y La para mí próxima también. te lleva Gracias a todos. te lleva a comer comida sana, todo, un buen pescado, algo.
¿Te parece? Maravilloso. Bien. Un beso a la familia. ¿Tu Gracias. mujer cómo vino con vos? Sí, siempre. No, esta vez no. Ah, ¿no? Ah, bueno. Mandar un beso grande. ¿Y tú a Flor? Amigos y amigas, el doctor Mario Alonso Puig pasó por acá. Con los amigos de Ford compartimos la primera canción de la mañana. Ford Ready for More.